listo para embarcarte en una aventura histórica única. Trisugil te invita a descubrir el pasado a través de increíbles viajes en el tiempo. Explora las rutas legendarias y los lugares íconos que dieron forma a la historia para poder cambiarla. Visita las maravillas del mundo antiguo, desde majestuosas pirámides hasta las antiguas ruinas romanas y las Islas Galápagos. Sumérgete en la atmósfera de ciudades históricas y la selva llena de encanto y misterio. Con Trisugil vivirás la experiencia auténtica y te conectarás con la cultura de cada destino. Prepárate para viajar en el tiempo con Trisugil. Descubre el pasado en tu próximo viaje. Separa tu cupo ya. Si te emociona pensarlo, imagínate hacerlo. Me dices cuándo y Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Hilando Fino. Esta es una emisión extraordinaria y agradecemos a los compañeros de Hoja de Ruta y de Patria Libre que han tenido la gentileza de hacer esta emisión especial, ahora que ya nos han reducido solamente una emisión semanal, por la trascendencia que tiene un evento de esta naturaleza. Yo adelanto los agradecimientos tanto a David Almeida como a Carlos Larrea por permitirse darse un tiempito para tener este debate serio, sereno, argumentado, sobre un tema que requiere la mayor de las precauciones, el mayor de los cuidados, porque con esto el Ecuador está generando iniciativas a nivel internacional. Yo creo que en esto las cosas no son blanco y negro, es indispensable el que haya un análisis de políticas públicas de largo plazo, ¿no es cierto?, que permita ir estableciendo otro tipo de estrategias para los sectores populares. Aquí se han circulado una cantidad de cifras, de datos que yo creo que es indispensable que haya un contrapunto respetuoso, técnico, responsable, y nadie mejor que Carlos y David para hacerlo. Así es que de antemano el agradecimiento. Vamos a tener disposición para ir presentando cosas, PowerPoint, cifras, videos, lo que ustedes tengan presente, crean conveniente para esclarecer sus puntos. Vamos a empezar con Carlos, catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar y un preocupado de largo plazo de temas ecológicos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Carlos. Cuéntanos, lo digo yo porque estuve en la propuesta inicial de dejar el crudo bajo tierra, que no fue con el Yasuní, sino con Sarayaku en el 2003-2004. Yo no participé en el trabajo con la comunidad de base, era más bien del equipo técnico que desde acá de Quito hicimos esa propuesta, la primera propuesta, que era mucho más flexible, mucho más versátil, que permitía el poder tratar tanto desde el gobierno central como de los gobiernos seccionales, como desde las propias comunidades, con distintos segmentos técnicamente mapeados, que permitía ubicar, ¿no es cierto?, las ventas del stock o ventas del flujo de los servicios ambientales, con lo cual se podrían tener distintos niveles, ¿no es cierto?, y no el todo o nada con el que finalmente se diseñó el proyecto del Yasuní, y como lastimosamente ahora resulta. Lo que es importantísimo ahí es que eso se plantea por primera vez al debate mundial, más allá de las diplomacias vinculadas al capitalismo verde y a los bonos de carbono y a toda la especulación financiera que está ligado a esto. Se plantea por primera vez un tema de responsabilidades compartidas del norte y el sur. Y se definía, ¿no es cierto?, el hecho de que el Ecuador hacía un sacrificio si es que al menos la mitad tenía una corresponsabilidad del resto del mundo. Ahora, con esta definición que se plantearía en el plebiscito, tendríamos una situación unilateral. ¿Cómo ves tú el sacrificio que significaría para el país? Después al final vamos a ver una serie de temas ambientales, pero quisiera yo empezar de lo más inmediato, ¿no es cierto? ¿Cómo verías tú
el sacrificio que significaría para el país el dejar de producir petróleo en el ITT Yasuní. Bueno, muchas gracias, Pedro, por la iniciativa de organizar este debate. Bienvenido, David. En realidad, yo concuerdo con tu intención de proveer a la opinión pública con datos discutidos a fondo, serenos, eh, con datos que se acerquen a la objetividad, en un ambiente de respeto mutuo. Yo creo que estas son las bases de esta discusión que vamos a tener. Yo entiendo que más que un debate es un diálogo. ¿Sí? Bueno, dicho esto, voy a tratar de responder a tu pregunta. Sarayaku en realidad es un antecedente sumamente interesante, que se convirtió, por otro lado, en algo con proyección internacional luego de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue favorable para la comunidad. ¿Sí? Entonces, esto le dio una enorme trascendencia internacional. Y como tú mencionas, este fue un antecedente muy interesante de una tesis que actualmente, con la consulta, ha vuelto a recobrar una enorme actualidad, que es la idea de que al planeta le conviene, es más, responde a una necesidad dejar una parte de las reservas conocidas de combustibles fósiles, entre ellas el petróleo, sin explotar. ¿Sí? Eh, Esto vale la pena explicarlo muy rápidamente. Esto está ya definido clarísimamente por la comunidad científica. El estudio de Meinhauser, que se hizo, me parece en el 2010, publicado, me parece en Nature o en Science, son las revistas más prestigiosas del mundo, afirmaba que para evitar los efectos devastadores del cambio climático, al menos la mitad de las reservas conocidas de combustibles fósiles deben mantenerse inexplotadas. Definitivamente. Y luego varios estudios, el más reciente está publicado en el 2021 en Nature, también nos indican claramente eso. Y para alcanzar el límite que este momento está definido por el Acuerdo de París de 1.5 grados de calentamiento por encima del nivel preindustrial, que es el límite, digamos, el límite aceptable para evitar un desastre a nivel planetario, se necesita que más o menos 2/3 de las reservas queden inexplotadas. ¿Sí? Esto ha sido ampliamente reconocido ni cuando hicimos la iniciativa Yasuní TT, ni en el tiempo de Sarayaku, que es anterior, se conocía esto. Pero esto creo ya crea una base para el debate. Ahora, volviendo a lo específico de tu pregunta, en realidad la consulta es sí o no. Y no es, la consulta es el resultado de un conflicto jurídico, ¿sí? Que duró 10 años. Y como resultado de ese conflicto jurídico, en este momento se reconoce el derecho que tenían esas 750,000 personas, entre las que estaba en mi firma, ¿sí? Para que haya una decisión popular sobre un tema tan importante. ¿Sí? Pero evidentemente, si sí o no, eso no tiene de por sí algún tipo de compensación inmediata, ¿sí? Porque evidentemente es simplemente una consulta sobre un tema puntual. Pero yo voy respondiendo a tu pregunta a un análisis que se basa en dos eventos internacionales recientes sumamente importantes. Hace un par de meses el presidente Macron en Francia hizo una cumbre internacional que tuvo una gran audiencia, con la asistencia de los organismos internacionales financieros como el Banco Mundial y varios gobiernos. Y él planteó que los países en desarrollo ya no necesitan escoger entre reducir la pobreza y conservar la naturaleza, sino que la idea es crear, fortalecer en realidad, fondos financieros para sostener la sustentabilidad que está amenazada a nivel mundial. Y dentro de eso, el tema amazónico es enormemente importante. Y la semana pasada hubo una cumbre en Belén, que me parece que se hizo el 8 y el 9 de agosto, si no me equivoco, sí, con la participación de varios presidentes. El nuestro, desgraciadamente, no fue, ¿sí? Para discutir nuevas estrategias para la conservación de la Amazonía, y estaba explícitamente en la agenda la necesidad de controlar la expansión
en la explotación de combustibles fósiles. En la Amazonía se refieren básicamente al petróleo. ¿Sí? Bueno, si ustedes revisan las conclusiones de esas dos cumbres, en realidad, este momento hay una disponibilidad mucho mayor que la que existía hace 15 años o 10 años, en tiempos de la iniciativa, de fondos internacionales. Lo que se necesita son dos cosas. Por un lado, credibilidad. El Ecuador es un país que ha tenido una baja credibilidad a lo largo de su historia, debido a una serie de factores de falta de gobernabilidad que han cruzado el país por décadas. ¿Sí? Y por otro lado, además de la credibilidad, voluntad política. Yo creo que si el sí gana en la iniciativa, este tema de la voluntad política queda claro, porque es un mandato popular, es un mandato hecho por la mayoría de la población, que se convierte en una especie de imperativo moral. En primer lugar, es vinculante. ¿Sí? Entonces, el Ecuador puede presentar hasta el mundo esto como una credencial de credibilidad. Y eso le permitiría acceder a una cantidad que yo creo que este rato es muchísimo mayor que la que existía hace 10 años o hace 20 años, de fondos internacionales para la conservación. Este sería el inicio de un cambio, yo diría, de larga duración, en algo que necesita el país. Y aquí hay un punto que es muy importante y es muy interesante en este panel, y es el hecho de que las reservas petroleras del Ecuador son muy limitadas. A diferencia de Venezuela, Ecuador tiene reservas para muy pocos años, de acuerdo con varios artículos internacionalmente reconocidos. En el 2027 aproximadamente el Ecuador se va a convertir en un importador neto de petróleo. Esto quiere decir que el gasto en dólares de las importaciones de derivados, principalmente diésel, gasolina y gas natural, van a superar el valor de las exportaciones. ¿Sí? Y en este momento ya la posibilidad de utilizar, y es irreversible, porque las exportaciones están Se y está las importaciones cortando, derivadas Carlos, crecen. se está cortando. Me van a disculpar, yo voy a salirme un poco de la imagen para ver si así se mejora la conexión. Se está cortando, ¿podrías Ya. repetir el último minutito, por favor? Si quieres, yo también puedo la conexión. Bueno, Ya. entonces podemos seguir hablando, tal vez esto mejore un Sí, sí, poquito así, y la así estás más comunicación. cerca del micrófono, está mejor, por favor. Sigue. Ya. Entonces, te decía que desde ese punto de vista, el Ecuador necesita una transición. Ese es el principal problema del país. ¿En qué país vamos a vivir de aquí a 20, 30 años? Necesitamos una transición hacia una sociedad postpetrolera. Y eso no es un tema de que nos guste o no nos guste el petróleo, es un tema geológico. ¿Sí? De eso podemos discutir un poco más. Podemos aumentar las reservas con más exploración, eso es indiscutible, las reservas no son datos fijos, pero el horizonte de que el Ecuador continúe siendo un país exportador de petróleo neto es muy limitado, es muy limitado. Puede ser incluso nada Muchas más. gracias, Entonces Carlos. necesitamos ¿Qué te esa parece si transición. le Y dejamos por ahí? eso Porque está importante. Ya, Has planteado una cantidad de temas que no tienen nada que ver con la pregunta que te hacía, que era muy específica. ¿Cuánto es lo que el país va a sacrificar en el tema de dejar de producir en el ITT y Asuní? Pero has planteado una cantidad de otros temas que requieren una serie de conversaciones, porque muchos de ellos, yo pondré una cantidad de interrogantes respecto a eso, empezando por el último, ¿no? Yo recuerdo en la lucha que hicimos en contra de la entrega del SOTE, del sistema de oleoductos de transecuatorianos, que antes de que se cree el oleoducto de crudos pesados, se quiso entregar, me acuerdo que Augusto de la Torre estuvo ahí metido, Ana Lucía Armijos, en el gobierno de Sixto Durán Ballén, justamente con el argumento de que esto fue en el 1993-94, y quisieron, y lo dijeron con el argumento técnico y tenían una cantidad de firmas y de estudios internacionales, que en 11 años se acababa el petróleo aquí en el Ecuador. Creo que es uno de los primeros números de la revista Gestión, cuando todavía era un poco plural, que publicó justamente este tipo de refutaciones, ¿no?
Entonces también ahora se está diciendo, es el mismo cuento con el asunto del IES. Yo desde que me acuerdo en el Banco Central se decía, 1986, el próximo año quiebra el IES. 1987, el próximo año quiebra el IES. 1988, el próximo año. Entonces me parece que hay que tener un poco de cuidado con respecto a eso, David. Quisiera conversar un poco de estas cifras. Yo no me voy a poner en el papel, en la payasada que hicieron la señora Bayona y el otro moderador disque en el debate presidencial. Yo soy muy respetuoso de mis invitados. Y vamos a seguir la corriente de lo que ha planteado Carlos, porque también está presente el asunto de la gran hipocresía de los países del norte, de la llamada comunidad internacional y de las ONGs, de la cooperación internacional que financia a muchas ONGs también aquí en el Ecuador, movimientos sociales, intelectuales, que quieren que nosotros seamos los que nos ajustemos los cinturones y que más bien ellos, miren, los Estados Unidos, mientras estaban con la hipocresía del cambio climático, los Estados Unidos no firman ninguno de los tratados internacionales, pero además se lanzaron con la revolución del fracking, ¿no? Con un nivel de contaminación y de destrozo del medio ambiente, inclusive a niveles geológicos, que ninguna de las otras intervenciones petroleras había realizado. Y lo mismo se podría decir el propio Macron, ¿no? Vean el tema de lo que está pasando con el tema de la energía nuclear y la cuestión de la intervención en África y en Níger. Entonces, me parece que a veces, ¿no es cierto?, se endulzan estos temas en nombre de la humanidad, de las más altas banderas, como se utilizó el tema de las banderas ecológicas para vender la soberanía de las Galápagos en este negociado que se ha hecho a través de Suiza en la supuesta reducción de la deuda externa. Entonces yo sí creo que vale la pena, ¿no es cierto?, ir viendo punto por punto de lo que ha ido planteando Carlos. Vamos a discutir más adelante cuánto es lo que el Ecuador en verdad perdería por esta situación. Yo creo que es muy importante ubicar que ya el Ecuador dejó de ganar. Cuando yo estuve de ministro, la decisión que tuvo el presidente Correa de no iniciar la exploración y la explotación del ITT Yasuní, así sean 6 años, fue un sacrificio enorme para el país cuando a raíz del reventón de Lehman Brothers en el 2008, se sabía que el ciclo de ascenso de los precios de las materias primas se revertía. Recuerden ustedes que en el 1980, en el año 2008, la OPEP decía que el precio del petróleo iba a llegar a $250 por barril y cayó a 28, ¿no? Entonces, miren, es muy importante ubicar, ¿no es cierto?, que allí hubo un esfuerzo muy importante, 6, 7 años de postergación de los ingresos, de una fuente de ingresos significativa. Ahora, yo he oído unas cifras de lo más discordantes, ¿no? Yo veo en una grabación que se emitió de una entrevista profunda que hicimos con Fernando Reyes, él hacía algunas estimaciones de los costos de eso, pero después le oía a Vilma Salgado que daba unas cifras muchísimo menores, ¿no es cierto?, perteneciendo más o menos a los mismos colectivos. Y después recientemente también en otra entrevista, la abogada Angie Toapanta, inclusive se molestaba porque yo le decía, mire, hay que tener un poco de cuidado con las cifras, y ella insistía en que una consultoría que iba a ser el IES de 4 millones de dólares iba a ser mayor que los ingresos netos que iba a recibirse por el ITT. Entonces yo con todo el comedimiento le insistí sobre las cifras y ella hasta se molestó y una cosa así, ¿no? Entonces miren, yo creo que sí es importante, ¿sí?, el que vayamos punto por punto. Porque si no metemos todas las cosas ahí, queda un champús y se habla de todo y estamos hablando tiene superioridad moral sobre el resto, ¿no es cierto? Pero no se discute lo fundamental. Así es que empecemos vamos a retomar el tema de los costos para el país. ¿Cuánto significó para el país? Primero, David, no sé si tú corroboras el asunto de que el petróleo se acaba en el 2027. Segundo, ¿cuánto le significó al país dejar de explotar el ITT Yasuní en el 2006, en el 2007? ¿Y cuánto significaría el dejar de explotar el Yasuní ahorita? Bueno, saludos Pedro, saludos Carlos. Primero quiero anotar de que siempre es bueno tener estos debates de altura, ¿no? Porque he tenido debates de todo en realidad y tener una charla con Carlos con ese nivel académico, pues realmente es mucho más agradable. Así que saludo tu presencia, Carlos, acá. Eh,
A ver, quisiera empezar primero para anotar que lo que dijo Carlos es importantísimo antes de pasar al tema de las cifras. Y sí quisiera que lo topemos, Pedro, más adelante porque tiene que ver con la geopolítica en este asunto, que a veces no se ha topado, porque mucho nos hemos concentrado, como tú has dicho, en tener que debatir cifras y hasta mentiras. Sí, en esta campaña cuando lo que está detrás es justo lo que mencionaba Carlos, ¿no? Que es un asunto geopolítico que hay que analizarlo bien y que sí quisiera toparlo un poco más adelante. Pero respondiendo un poco a tu primer interrogante respecto de las cifras. A ver, primero, no es que en 2027 se van a acabar las reservas de petróleo. De hecho, solo del ITT, las reservas que tenemos probadas en este momento, sin contar los recursos, nos dan para tener producción cerca de 20 años más. Sí, solo del ITT. Sin contar los recursos que se incorporarían como reservas de una vez que se tenga permisos ambientales y demás que todavía no se tienen, que por eso no se pueden Creo que Carlos se contabilizar. refería a que el país se convertía en importador de petróleo. Exacto, no es que se acaba Ya, físicamente. ok, Ya, ya. eso. También, a ver, eso tampoco es tan real. ¿Y por qué no es tan real? Porque en este momento mucho escándalo se hizo, de hecho, alrededor de los medios de comunicación. En enero recuerdo yo que decían, fíjense cómo por primera vez en la historia los costos de importación de combustibles han superado a los valores de exportación de petróleo, nos decían, ¿no? Esto tiene que ver con una materia de volúmenes y de precios, pero también tiene que ver con una falta de capacidad industrial para nosotros procesar nuestro propio crudo, ¿sí? O sea, es decir, si nosotros tenemos plantas refinadoras suficientes, en este momento podemos refinar o procesar 160.000 barriles de petróleo por día, pero producimos casi 500.000 barriles de petróleo por día. Es decir, si nosotros aumentamos nuestra capacidad de refinación, sea aquí o sea afuera, porque de hecho no, la única opción no es necesariamente construir refinerías acá. Hay que ver el ejemplo de México. México compró una refinería en Texas por 700 millones de dólares, de 50% de acciones de una refinería en Texas para procesar su propio crudo y obtener combustibles más baratos. Es decir, hay opciones que se pueden hacer. Pero si nosotros aumentamos nuestra capacidad de Bueno, pero hay que refinación, tener esa, cuidado porque no vaya a pasar como con Citco, que los gringos del rato que les da la gana cogen y te confiscan. no, sí, por supuesto, yo Y le no te entregan al estoy, señor Guaidó o a yo, cualquier otro de que la de izquierda y la acuerdo, sí, sí, derecha sí, sí. proimperialista, ¿no es cierto?, terminen apoyando, ¿no es cierto? Sí, de acuerdo. Yo lo que te estoy planteando es que hay países que lo han hecho, sí, más allá de cualquier cosa, y de hecho México lo hace entendiendo el riesgo también que tiene por ser incluso vecino de Estados Unidos precisamente, ¿no? Y por los asuntos de guerra. Pero bueno, ese es otro asunto. Lo que yo quiero llegar es al punto de que si nosotros aumentamos nuestra capacidad de refinación de crudo, esa balanza cambia, porque no es que dejaremos de consumir petróleo y dejaremos de consumir derivados, sino que lo que tenemos que buscar como país soberano es bajar nuestros costos de producción. Y nuestros costos de producción y los costos de la energía están determinados por los costos de los derivados en este momento, que es una de las fuentes principales de la energía nacional, por cuanto mueve el transporte a nivel nacional, ¿sí? Porque no es solamente el tema de la generación eléctrica. Eh, Recordarás, Pedro, que cuando hubo el debate hace un año sobre el precio de los combustibles, nosotros incluso determinamos matemáticamente, con base a cifras oficiales, de que no existe subsidio a los combustibles, ¿sí? De que nuestra producción local permite bajar la estructura de costos total de los derivados y que eso terminaba generando en realidad una utilidad al final del proceso de importación, producción, comercialización de nuestros derivados a nivel interno y a nivel externo para el Estado. Y este superávit o esta utilidad aumentaría en la medida de que nosotros aumentemos nuestra propia capacidad de refinación, porque nosotros no tenemos que comprarle a precio internacional, perdón, el crudo para refinar, como lo hacen países que no son países petroleros. Y porque si es que nosotros tenemos la posibilidad de refinar nuestros propios combustibles, por tanto bajaría también el volumen de importación a precio internacional y manejaríamos una estructura de costos local, que es lo que nosotros hemos venido planteando como una solución energética. Entonces, no es real que lo que vaya a pasar es que se vaya a ir invirtiendo la balanza. Te voy a poner otro escenario, bajan los precios. Si bajan los precios a nivel internacional, también cambia el escenario porque también tú tienes, como he dicho, una estructura de costos de producción nacional que te permitirá solventar esa baja de precios y volveremos a tener un superávit. Es decir, va y viene, pero en la medida de que nosotros logremos, y el mensaje es ese, que tenemos que industrializar nuestra producción de petróleo, no solamente además en materia de combustibles, sino en materia de petroquímica, porque del petróleo no es solo combustibles.
De hecho, es una parte apenas lo que se produce en combustibles del petróleo. Todo lo que tiene que ver con plásticos, poliéster, fertilizantes, medicinas, el ibuprofeno o la aspirina, vienen del petróleo. Es decir, hay un montón de cosas que salen del petróleo que se tienen que hacer mediante la industrialización de plantas petroquímicas y eso puede Y cambiar. que hoy se está importando de una manera brutal, ¿no? Con unos precios Exacto, brutales. exactamente. Entonces, ahí sí hablamos de cambiar efectivamente el modelo de desarrollo. Yo estoy de acuerdo cuando nos dicen tenemos que abandonar el puro y neto extractivismo, pero yo lo que planteo es que la solución no es pasar a ser Costa Rica, como nos han dicho en la propaganda, sino industrializar el país, precisamente para dejar de depender de las importaciones externas, porque aquí no podemos, a ver, me decían el otro día, ¿por qué contratan empresas chinas para perforar en el ITT? Por una simple y sencilla razón, porque aquí no producimos ni tenemos taladros de perforación, porque no tenemos industria pesada lo suficientemente desarrollada para tener taladros propios, ¿sí? Entonces son cosas que nosotros tenemos que ir avanzando como para poder ir cambiando esa realidad. Avanzando hacia la industrialización, no hacia la desindustrialización, que es de pronto lo que nos plantean en el discurso, ¿no? Y en cuanto a reservas de petróleo, de hecho, con las reservas que tenemos hoy en convencionales, nosotros somos, después de Venezuela y de Brasil, los que mayores reservas tenemos en Latinoamérica, ¿sí? En convencionales, sin hablar de las no convencionales, vaca muerta es otro tema en Argentina porque son no convencionales. Pero en materia de reservas sí tenemos reservas, es decir, todavía nos falta explorar bastante. La dicotomía que se nos ha planteado ahora es, ¿explotamos el crudo o salvamos la naturaleza? ¿Sí? O sea, es como que es o lo uno o lo otro. Como que no se pudiera hacer mediante la ciencia y la técnica las dos cosas, que es lo que hemos estado haciendo en el ITT, porque en el ITT cambia incluso el paradigma y la forma en que explotamos crudo en el Ecuador. O sea, se estudia lo que hace Texaco desde los años 70 y decimos qué es lo que tenemos que mejorar con una diferencia radical además. Primero que en época de los 70 tú no tenías ni Ministerio de Ambiente, es decir, no tenías una política nacional ambiental, que ahora sí la tienes. No tenías conciencia ambiental en la gente. Es decir, la gente a Texaco le pedía que bote crudo en la vía para que no se levante el polvo. Eso pasaba en el oriente ecuatoriano, ¿sí? Y lo que tienes hoy son técnicos nacionales que nos hemos formado en universidades nacionales, la mayoría de nosotros en universidades públicas financiados por el pueblo ecuatoriano, en donde nos han enseñado que dentro de nuestros presupuestos de ingeniería tenemos que necesariamente considerar el medio ambiente, el efecto en el medio ambiente, y nosotros hacer nuestra ingeniería de forma de que minimicemos la mayoría de los impactos que se puedan generar. Y esto es lo que se ha hecho en el ITT, porque además, valga la pena decir que el ITT precisamente es el único campo que se ha desarrollado de cero en la era moderna petrolera nacional, ¿sí? A los años que desarrollamos de cero un campo petrolero y además lo ha hecho la empresa estatal, ¿sí? Es decir, sin inversión extranjera. El resto de campos, todos iniciaron en la época anterior y muchos de ellos incluso se desarrollaron con empresas extranjeras, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia con el ITT y con este, como he dicho, cambio de paradigma en lo que estamos haciendo con el petróleo. Y que lamentablemente es lo que se pretende tirar al tacho de la basura, ¿sí? Voy a hablar de las cifras, Pedro, para un poco Sí, por topar favor. este tema. Eh, el día de ayer, perdón, anteayer, nosotros publicamos un artículo, una carta abierta a Alberto Acosta Espinosa, Alberto Acosta padre, quien de pronto desde el punto de vista académico fue quien empezó a sustentar, incluso publicó un artículo en Plan B respecto de las cifras del petróleo. Nosotros, académicos como somos también y con el rigor académico que nos caracteriza, revisamos de pe a pa ese artículo, buscando las fuentes, entendiendo por qué la diferencia de las cifras. ¿Pudieras presentar eso en un cuadrito, compartiendo pantalla, por favor, para que Ya, quede a ver, registrado para nuestra audiencia? dame un segundo, por favor. A ver, dame un segundito para presentarte la pantalla. A Esto, lo que ver. vas a presentarnos es con cifras oficiales. Sí, 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 correcto. A ver, este es el artículo que de hecho lo pueden, si quieren voy a hacer propaganda un poquito de nuestro portal, antebecuador.com. Ese es el portal, ¿no? Este es el artículo, la carta abierta que le hacemos a Alberto Acosta Espinosa. Y voy a empezar con lo que dice Alberto Acosta Espinosa, porque es importante analizar qué dice y de dónde saca las cifras, ¿no? Entonces nosotros le ponemos en esta carta, perdón. Usted dice
Petroecuador, la empresa petrolera estatal, según la información entregada a la Corte Constitucional en abril pasado, estimaba que los ingresos totales por la explotación del Yasuní con un precio exorbitante de $89.05 por barril serían de 7.967 millones de dólares en los 33 años que duraría el proceso de explotación. Dicho monto que valdría un ingreso anual promedio de 241 millones de dólares. De ahí sale el 241 millones de dólares famosos. Y nosotros le respondemos primero en esto, que hablar de una proyección a futuro, porque lo que entrega Petroecuador es una proyección, sin topar los supuestos de la proyección, porque siempre omiten hablar de los supuestos. Cuando tú haces una proyección, aquí somos académicos, si uno proyecta a futuro lo hace en base a suposiciones, y esas suposiciones ingresan en los cálculos. Si yo no explico las suposiciones de los cálculos, no puedo tomar la cifra y decir esta cifra es real o verdad porque estoy omitiendo una parte importante de la información que son las suposiciones del cálculo, ¿sí? Y dentro de las suposiciones del cálculo estaba que a partir de 2026 las inversiones de los valores de CAPEX, es decir, las inversiones que se realizan en el bloque, son cero. En la práctica, ¿qué significa esto? La proyección que se presenta es dejando de invertir en el bloque y dejándolo morir, dejándolo declinar naturalmente, es decir, solamente cubriendo costos operativos. Y aún así entrega 241 millones de dólares por año. Para tener una referencia, sobre todo los compañeros que no conocen de estos temas, hay pozos que fueron explorados y perforados hace más de 50 años, como Sacha, como el Shushufindi, que todavía reciben, que todavía siguen produciendo y que todavía reciben inversiones, ¿no es cierto?, de Por recuperación supuesto. mejorada. Por supuesto, sí, sí, sí. Todavía estamos, por ejemplo, en Sacha con picos de producción de 70.000 barriles por día. ¿Por qué? Porque le estamos invirtiendo al campo. Si tú a un campo le dejas de invertir, lo dejas declinar y va muriendo lentamente, ¿sí? Y ese morir lentamente entregaría 241 millones de dólares. Lo primero que le respondemos a Alberto Acosta. Luego, ¿qué hace Alberto Acosta acá? Dice, él dice, a ver, bueno, vamos a analizarlo por otro lado, dice. Vamos a tomar las cifras de toda la producción, de la exportación, perdón, petrolera del Ecuador en el año 2021. Vamos a tomar el valor total, vamos a calcular cuánto de eso le corresponde al ITT y de eso vamos a sacar la proporción de cuánto fueron los ingresos del ITT. Metodología válida para hacer una aproximación. Si tú tomas las cifras correctas, ¿sí? ¿Qué es lo que hace Alberto Acosta Espinosa? Nos dice a nosotros. Voy a leer textualmente. Igualmente, cabe anotar que algunos voceros de los intereses petroleros hablan de pérdidas anuales para el Estado por 1.200 millones de dólares. Esta cifra no se sostiene por ningún lado si se considera que el ingreso total de recursos fiscales por concepto de la extracción de petróleo en el año 2021 fue de 2.733.5 millones de dólares. Teniendo en cuenta que un 12% de la extracción total proviene del ITT, podríamos afirmar que el monto de ingresos que se perdería bordea los 300 millones. La metodología es correcta. ¿Qué es lo que es incorrecto? El valor de 2.733 millones de dólares. Además, no cita la fuente. Y por eso acá nosotros le criticamos y le decimos, como un académico de su talla usa una cifra sin público para justificar una afirmación. Y nosotros tomamos la cifra real. Aquí está el cuadrito. ¿Sí? ¿De dónde salen estas cifras? Banco Central del Ecuador y del Informe Estadístico de Petroecuador. Ambas cifras oficiales. ¿Sí? ¿Cuál fue el volumen exportado de petróleo para 2021 para comparar con el mismo año? 117.45 millones de barriles. ¿Cuál fue la producción del ITT de ese año? 19.16 millones de barriles, que equivale al 16.31% de la producción exportable. No el 12% para empezar, que es lo que dice Alberto Acosta Espinosa. ¿Cuáles fueron los ingresos petroleros totales del 2021? 7.278 millones de dólares. No 2.700 millones, como menciona Alberto Acosta Espinosa, sin mencionar la fuente. Y si haces la misma operación que él realiza con los datos reales, te da que el ingreso del ITT fue 1.187 millones de dólares. ¿Sí? Pues ahí lo desbaratas el argumento. 2022, mismas cifras, la diferencia es que porque sube el precio en 2022, los ingresos petroleros fueron de 10.013 millones de dólares,
Haciendo la misma operación, relacionando la producción del ITT en porcentaje con la producción exportable total, te da que los ingresos del ITT fueron 1.584 millones de dólares. Y Gracias, en el David. artículo le ponemos esa conclusión. No sé si podríamos hacer una pausa ahí. Carlos, por favor, ¿podrías De acuerdo. hacer comentarios de lo que hasta aquí ha venido diciendo David? Bueno, excelente. Sí me están oyendo, ¿no? Bueno, de nuevo, David ha hablado de muchas cosas, pero me parece que hay tres puntos que son centrales. Primero, bueno, él sostiene que el Ecuador debe mejorar su política de refinación de derivados. Totalmente de acuerdo. En eso estamos 100% de acuerdo. El problema es que el Ecuador gastó mucho dinero recientemente, hace un par de años o más, en un proyecto de repotenciación de la refinería de Esmeraldas que fue un fracaso. No pasó nada. Entonces, eso no quiere decir que no haya cómo hacer, por supuesto. Lo que sí es que en el pasado la capacidad administrativa para hacer eso fracasa. Pero dejando de lado ese antecedente histórico que es malo, la necesidad de una de las dos opciones, ya plantea las dos, yo estoy de acuerdo, o mejorar la capacidad de refinación, modernizándola y aumentando obviamente el volumen para evitar las importaciones, o simplemente refinar afuera, de alguna manera, ¿sí? Con crudo ecuatoriano. De esa manera, evidentemente, mejoraríamos mucho el factor de conversión, porque hay un problema de cracking catalítico que hace que la refinería actual prácticamente desperdicie la mitad o algo así de la materia prima que entra. ¿Sí? Porque ¿Podrías, está por favor, obsoleto. mantenerte, Carlos, a esa distancia del micrófono? Eso, Ya, porque a veces perfecto. no se te oye nada. Ya. Entonces me voy a acercar un poquito más. Bueno, entonces, desde ese punto de vista, estoy de acuerdo. Creo que en el tema podemos seguir conversando luego, pero ya que estamos de acuerdo, vamos a dejar eso a un lado. Yo ¿Sí? muestro mi rebeldía en contra de los dos. Yo no creo que el país pueda darse el lujo de refinar afuera. El país tiene Bueno, que crear sus ya. capacidades tecnológicas y productivas locales. Entonces, Y más pongamos, aún con las condiciones de disputa geopolítica actuales, ¿no? Que sí, cualquier rato nos hacen miau todo. eso también es cierto. Hay una vulnerabilidad internacional en un contexto geopolítico impredecible. ¿No? Bueno, en todo caso, mejorar la capacidad de refinación es una salida. Pero eso no deja de lado el tema de que de todas maneras las reservas físicas están muy limitadas y que aún si hacemos eso, digamos, la esperanza de vida futura de la capacidad del país de continuar como exportación de petróleo es muy limitada. Yo no dije que el petróleo se va a acabar en el 2027, lo que dije es que vamos a convertirnos en un importador neto. ¿Sí? Que eso puede mejorarse con una mejor política de refinación, de acuerdo. Pero bueno, ahora vamos al tema de las cifras. En las cifras hay dos cifras. La primera tiene que ver con el valor presente neto de las futuras contribuciones que en caso de que la consulta no se apruebe, podría dar el ITT. Es decir, cuánto podría contribuir al fisco, que es lo importante, el, digamos, la explotación de las reservas remanentes en el ITT. ¿Sí? Desde ese punto de vista, Petroecuador presentó una proyección de valor presente neto a la Corte Constitucional en la que yo me he basado, y ahí aparece la cifra, me parece, de 4.000, un valor presente neto de 4.883 millones de dólares que mencionó David. ¿Sí? No, perdón, Y aquí, bueno, David nos Carlos, aclara y eso. no, aquí sí, no nos vayamos a confundir, por favor. Yo creo que no es eso lo que presentó David, porque son ingresos anuales. Casi 1.200 del un año No, y mil espérate, déjame quinientos del hablar. otro año. Sí. No, ese es el valor presente neto de la proyección que Petroecuador hizo hasta el año 2055 o algo así. ¿Sí? Sí, pero Nos se aclara contradice David que ya. esa De principio proyección. tenemos aquí una gran discrepancia, porque si no, empezamos en la danza de las cifras y nos mareamos Espérate, todos. pero déjame terminar mi argumento. Déjame terminar mi argumento. Ahora, esa proyección fue hecha no solamente con el supuesto de que no hay inversión de capital, eso lo vamos a discutir más adelante, sino con un precio de venta del crudo ITT en el futuro de $83 por barril, que es absolutamente irreal. Entonces, desde ese punto de vista, si nosotros subimos el precio y ponemos un precio, los modelos matemáticos funcionan, pero estamos completamente en un campo de fantasía. Es muy difícil que de aquí al 2040 o 2055
el crudo del ITT se pueda vender en el mercado mundial, tomando en cuenta el castigo, tomando en cuenta que es un crudo pesado y tomando en cuenta que la demanda mundial de petróleo va a comenzar a declinar muy fuertemente, de acuerdo con todos los estudios confiables para combatir el cambio climático por la electrificación del transporte público, entonces no se puede sostener ese precio. Ese es el primer punto. Yo hice y presenté a la Corte Constitucional un documento donde poníamos el precio promedio histórico, que es de $51 por barril del crudo napo, ¿sí? Y con eso la proyección se reducía y puso un costo de extracción de $35 por barril y la proyección se reducía en un 75% aproximadamente. Ustedes pueden consultar el documento en la Corte Constitucional. Entonces, desde ese punto de vista, aquí hay un problema que en realidad Petroecuador ha presentado varias estimaciones, varias cifras y no son consistentes entre sí. Digamos, entonces, una cosa es lo que ha dicho la Corte Constitucional, otra cosa es lo que ha difundido en la opinión pública recientemente y no hay consistencia entre las cifras. Ese es un primer problema. Yo no digo que las unas y las otras son diferentes. Estoy totalmente de acuerdo en que nosotros tenemos que analizar los supuestos, pero el supuesto del precio en esta proyección es sumamente importante. Primer punto. Y luego salía el tema anual, aclarando lo que dice Pedro. Lo que hacía el Alberto Acosta es dividir esos 4.800 para el periodo de tiempo hasta el 2055 y eso salía en 140 y pico de millones de dólares por año. Cosa en la que yo no estoy 100% de acuerdo por todas las debilidades que tiene una proyección hasta el 2055. ¿Sí? Entonces ahí puede haber algún problema. El otro problema, ahora vamos a ver un poco en cuánto aporta el ITT en la actualidad o en los próximos 2 o 3, 4 años en el futuro, que es el otro tema que ha estado con mucha discusión. Bueno, aquí partimos de un hecho, digamos, mediático, no de un hecho estadístico. Y es que desde que Petroecuador lanzó a la opinión pública, o el ministro de Energía, no sé quién lo hizo primero, esta cifra de $1.200 millones al año es la que más se ha difundido. Es decir, todo el mundo ha estado discutiendo cuán válida es la cifra de $1.200 millones al año. ¿Sí? Y hay dos maneras de llegar a esa cifra. La más sencilla era simplemente multiplicando la supuesta producción del ITT, en eso ya están equivocados, y planteaban 55,000 barriles diarios, por los 365 días del año y por un precio de venta de 60. Eso nos da un ingreso bruto aproximado de $1.200 millones. Yo le he escuchado a David que hizo una versión más refinada del mismo argumento. Y él decía que no se trata de ingresos brutos, hasta donde yo le entendí en un video que le escuché, sino de ingresos netos, pero ponía un precio de venta también muy alto, cercano a los $80 por barril o algo superior a eso, descontaba costos de producción, donde también tenemos una discusión, porque no está claro cuánto cuesta producir un barril en el ITT, ¿sí? Y le salía una cifra parecida. Lo que nosotros hemos hecho es una estimación basada en algunos supuestos, y lo vamos a discutir con toda claridad aquí. En primer lugar, ¿cuánto va a producir el ITT? Y aquí tenemos también algunas discrepancias. Pero yo me basé en los datos que presentó Petroecuador ante la Corte Constitucional, y por lo menos en el corto plazo esos datos son válidos. Es más, se han venido confirmando con las estimaciones estadísticas de lo que se ha producido hasta ahora. Me parece que el valor de la producción del 2023, o sea, el presente año, está estimado en 55,000 barriles diarios. No se está alcanzando ya esa cifra. En los primeros meses del 2023 ya se bajó a más o menos 47,000 y posiblemente vamos a llegar este año a un promedio con suerte de 50,000, que es un 10% inferior. Para el 2023 no está tocado. Esto es algo bien importante. ¿Por qué no está tocado? Porque las elecciones son en agosto. Y para que sea válida la decisión de la Corte Constitucional, tiene que publicarse oficialmente los resultados por parte del CNE. Eso va a tomar por lo menos 1 o 2 meses más. Y después de eso hay como 18 meses calendario hasta que se cierre el término, que no es lo mismo plazo establecido por la Corte Constitucional. Entonces, en realidad, la reducción o terminación de la extracción estaría planteada para el 2025, para mediados del 2025. Y luego hay una fase de transición establecida por la Corte Constitucional. Bueno, en todo caso, proyección para el 2024, 47,000 barriles, que es bastante menos que 55,000. Para el 2025, 37,000 barriles. Entonces,
con mucha inteligencia, David dice, no, no, estas cifras son un poco, digamos, no adecuadas porque no toman en cuenta la posible inversión. Vamos a hablar de la posible inversión, pero la posible inversión no va a producir resultados inmediatos, porque la inversión en petróleo toma un cierto tiempo para madurar. Entonces, hasta el 2025 me parece que estas cifras son razonablemente cercanas a la realidad. Carlos, discúlpame, con Entonces, hay una respecto a los dos producción años declinante. pasados en los que no se requiere ningún supuesto, ¿tú coincides con las cifras que presenta David o estarías de acuerdo con lo que estaba diciendo Alberto Lo Acosta? que yo digo es que la cifra bueno, en realidad no estoy 100% de acuerdo con lo que dice Alberto, pero me parece que tenemos que hacer un esfuerzo conjunto para clarificar las cifras. Lo que primero tenemos que distinguir es entre ingresos netos e ingresos brutos. Entonces, empecemos desde ahí, si te parece, Carlos. David, Ya, lo que a ver, estás mencionando tú son ingresos netos o ingresos brutos. pero déjame Podríamos terminar hacer, el argumento y seguimos. Un ya, minuto. solamente Ya, completo la pregunta. Entonces, aclaremos este punto primero, a los dos les pido. Estamos hablando no de los supuestos a futuro, sino de los años ya realizados, 2021 y 2022, en el que se tienen cifras, se tienen costos y se puede hablar específicamente de producción, precios y no de supuestos ya, pero fantasiosos ahí o hay no un problema. fantasiosos. Ahí hay un problema. El 2022 comenzó la guerra de Ucrania y es un año totalmente atípico en la historia petrolera ecuatoriana porque el precio del petróleo se disparó. El precio del petróleo desde febrero del año pasado, cuando comenzó la guerra en Ucrania, ha bajado dramáticamente. Y actualmente, que no estamos tan mal, estamos con un WTI de alrededor de $80 por barril y bajando. ¿Sí? Que es mucho menos que los más de $100. Me parece que llegó a 120 o a 130 cuando estalló la guerra. Por eso es que el precio del petróleo ecuatoriano, cuantificado por el Banco Central, en el 2022 fue como de 89 o algo así de promedio. ¿Sí? Pero eso no se va a mantener en el futuro, salvo que haya algún otro Bueno, desastre de eso conversamos político. después de un ratito, Ya, Carlos, si te ya, parece. ya. Pasemos a David. Ya, sí, con gusto. A ver, verán, para esto más facilito, como siempre, todos con cuadros más fácil. Así que les voy a compartir ahí, me avisan si le ven, ¿sí? A ver, primero hay que entender las cifras y los históricos. Yo estoy de acuerdo con Carlos, ¿no? De que uno tiene que considerar los diferentes precios del crudo. El tema es que ya tuvimos diferentes precios del crudo en los diferentes años y podemos entender qué sucede con esos diferentes precios del crudo. Coincido con Carlos en que 2022 se ve impactado por la guerra de Ucrania, como 2020 se ve impactado por la pandemia, en cambio la baja, ¿sí? Entonces podemos evaluar un escenario bajo, 2020, podemos evaluar un escenario, digamos, llamémoslo normal, por llamarlo de alguna manera, 2021, y un escenario alto, 2022, sí, que es lo que tenemos en este cuadro. Por si acaso, Carlos, no es que no se conozca el costo de producción del barril. Alberto Acosta y otra gente ha lanzado cifras, perdóname, sacadas del estómago. En el debate presidencial escuché candidatos lanzar cifras sacadas del estómago porque no tienen ni citan la fuente. Incluso, ¿qué llegó a hacer Alberto Acosta? Para que te fijes, y esto es algo que le criticamos en este artículo. Él dice, él asume que el costo de producción debe ser más de $35 porque es la tarifa que se le pagaba a Repsol. ¿Sí? Como que las tarifas que se pagan a las contratistas privadas se equipararían con el costo de producción de Petroecuador. Si él y yo hemos venido luchando años contra la privatización de esos campos y denunciando las tarifas infladas que se pagan en esos campos, y ahora usa eso como argumento para decir que el costo de producción del ITT es mayor a los $35. Entonces, las cifras están. Y fíjate esto, por si acaso voy a dar la fuente de estas cifras y para que vean que ni siquiera la obtuve para esta consulta popular. En febrero de Se 2023, cortó. Hay un problema este rato. ¿me escuchan ahí o solo fue Carlos? No, Se no, cortó por sigue un nomás. minuto y luego, ya. Ah, ya. Les decía que en febrero de 2023, antes de saber que iba a haber esta consulta, nosotros hicimos un pedido de acceso a información pública solicitando los costos de producción y otra información de todos los campos de Petroecuador. ¿Por qué? Porque estábamos armando nuestra defensa de otros campos, como Sacha, que es al que lo quieren privatizar, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos esta información para poder analizar qué es lo que sucede con AUCA, por ejemplo,
qué es lo que sucede con Sache, qué sucede con otros campos para poder contrarrestar. De ahí tenemos esta información por si acaso, que es información oficial y que Alberto la pudo haber obtenido si hacía el mismo pedido de acceso a la información pública que nosotros hicimos. ¿Cuál es el costo de producción total del ITT en 2020? $10.15 por barril. ¿Cuál es el costo de producción total de 2021? $10.83 por barril. En 2022 es 17.16. ¿Por qué sube en 2022? Porque en 2022 inician las inversiones para Ispingo, ¿sí? Y eso hace que se eleve el costo de producción por barril. Esto, por si acaso, Es además, decir, Carlos, aquí en términos contables también hay un gran interrogante, David, porque no se podría, en rigor, no se podría mezclar capital fijo con capital constante, con capital variable, a ver, lo que pasa es que con tú el capital costo de corriente, quiero decir. tú el costo de producción lo determinas sumando dos costos, ¿sí? El uno, el costo operativo normal, que es el que se llama OPEX, y dos, el costo de inversiones que se denomina CAPEX. Porque ¿qué son las inversiones? En su mayoría también las inversiones son la perforación de pozos para poder producir, ¿sí? Entonces tú tienes que incluir eso en los costos y por eso se suma todo. Además, esto de acá, estos valores de acá, nosotros los hemos corroborado porque además hemos pedido la información de cuánto era el gasto operativo, el costo operativo, perdón, en el año y cuál fue el costo de inversiones en el año, que se corrobora además con el monto de los contratos. Es decir, nosotros sí somos bien rigurosos en el análisis de las cifras. Y llegamos a estos valores de costos de producción, que nos permiten además decir, Es y decir, no por tiene eso nada les que ver con los $58 de costo del barril que estaban diciendo en ni en el de debate. cerca, ni de cerca. Y además, te digo, Pedro y Carlos, que esto precisamente fue lo que nos permitió a nosotros defender que regrese el bloque 16 a manos del Estado. Porque el bloque 16, el que era de Repsol y después de Petrolia, se le pagaba más de $30 el barril, cuando el costo de producción en el ITT es mucho menor, en crudos de similares características, en un campo de similares Permíteme características. aclarar a la audiencia, por favor. Aquí tenemos que ser cuidadosos entre aquellos costos de inversión que tienen que amortizarse a prorrata en varios periodos, de lo que son los costos operativos por unidad producida, que eso sí te trasladan directamente, lo que sería capital constante circulante versus capital constante fijo. El problema es que en el caso petrolero, ¿no es cierto?, hay algún tipo de costos que pueden ser de largo plazo y hay otros tipos de costos, el mismo tipo de costos que, dada el éxito o no de la perforación petrolera, tendrán que amortizarse de manera inmediata, ¿no? Sí, a ver, es que aquí básicamente para explicarle a la gente que entienda facilito esto, es que tú tienes que sumar lo que te cuesta mantener la operación más lo que te cuestan las inversiones que realizas en el año. Punto. Ese es tu costo, ¿sí? Ahora, Y déjeme hacer una aclaración. Yo estoy en total desacuerdo con esta estimación que tú presentas, que me parece muy interesante. Por otro lado, el perdón, costo Carlos, total. no es de estimación por si acaso, ¿no? Esto es dato oficial, no estoy estimando Pero nada. el hecho de que sea oficial no quiere decir que sea objetivo. Yo tengo muchas dudas de los datos presentados así. El mismo Petroecuador, respondiendo a la Corte Constitucional, él habló solo de un OPEX, o sea, solo del costo operacional en el ITT de más de $14 por barril. Si sumas el CAPEX, entonces yo hice ese cálculo indirecto porque nunca entregaron el CAPEX y por eso la Corte Constitucional dijo que la contribución de la información de Petroecuador fue poco transparente, ¿sí? Y poco eficiente. Eso dijo la Corte Constitucional. Estoy transmitiendo simplemente lo que ellos comentaron. Y eso está en el documento de la sentencia, Pero eso ¿sí? también, mira, Carlos, ahí yo creo que eso tiene que haber Pero déjame, sanciones. es que no me dejas terminar, Pedro. No, pero Déjame terminar el argumento. solamente te subrayo un tema, porque tú estuviste presente cuando, ¿te acuerdas que fuimos, cuando yo estaba en el Instituto de Investigaciones de la Católica, fuimos contigo y con Víctor Hugo Gijón a visitarle a Luis Macas, que estaba en el Consejo de Participación Ciudadana, y que ahí Sí, me hicieron más acuerdo. bien un bochinche diciendo que yo era un ladrón y una cuestión así, cuando lo que pedíamos es que precisamente se haga público y transparente este tipo de cifras conforme lo que plantea la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entonces yo creo que Así es es. muy importante este tipo de cosas porque aquí hay sanciones específicas Claro. a los funcionarios que no cumplen con la ley. La Defensoría Ya. del Pueblo tiene la obligación de cancelar al funcionario que no entrega la información pedida conforme la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública del año Eso es muy 2004. importante. Eso es muy importante. Pero volvamos un poquito al tema. Desde ese punto de vista, lo que, digamos, tomando en cuenta la información que sí se proporcionó, yo calculé los costos de capital implícitos en la base de datos que presentó Petroecuador y salía un costo de $21 por barril.
que ha sido confirmado por muchas otras fuentes. Yo no digo que ese sea el costo, pero si el costo, incluyendo el CAPEX y el OPEX, llega a los $21 por barril y es un costo ascendente, se puede recalcular los ingresos netos del Estado, no los brutos, sino los ingresos netos del Estado con esos costos y con un precio estimado de venta y va a salir muchísimo menos de los $1.200 millones. Ya. ¿Sí? No, Nuestra estimación con $35 llegó a 275 millones anuales el primer año y luego como las cifras de Y el extracción van costo por bajando. barril, ¿cuánto saldría, Carlos? El costo unitario. Bueno, puedes hacer dos modelos, uno con el costo atribuible implícitamente a los datos que presentó Petroecuador, que sería de $21 por barril, y el otro con $35 por barril, que es lo que le pagaba a Repsol. Sí, y yo estoy de acuerdo en que eso puede haber sido muy alto. De acuerdo, entonces, ¿por qué le estaban pagando? Y Ya, ahí pero hay una igualmente pregunta. $21, $35 están bien por debajo de los $58 que se han estado manejando, ¿no? Por Yo no favor, voy a David, defender lo que ¿podrías, dijo, lo que dijo hecho el Novoa. punto A de ver, un Carlos, ratito. podrías, por favor, especificar cuáles son Sí, los sustentos técnicos de tus cifras? sí, con gusto. Es que nuevamente, esto es lo histórico, pero a ver, a mí lo que planteo es, si es que alguien quiere contradecir estas cifras, tiene que desglosarme y demostrarme el cálculo, y nadie lo hace, lanzan la cifra, nadie me hace la matemática, ¿sí? A ver, Ese es el tema, o sea, yo hago la matemática, y por si acaso, como les dije, esto no era por la consulta, esto era para luchar contra la privatización de Procampo, ¿sí? Entonces, estas cifras que nosotros decimos acá las corroboramos calculando con matemática, con la data histórica, con las cifras que están publicadas en el informe estadístico, porque eso es lo real. ¿Y sabes cómo nosotros sabemos que eso es real? Porque además yo trabajo en esto, porque yo trabajo en perforación, yo tengo un acuerdo de confidencialidad y por eso yo solo puedo hablar de cifras publicadas, ¿sí? Por eso es que yo además hago un pedido a través de la LOTAIP, como bien lo menciona Pedro, a pesar de que yo tengo las cifras adentro, no las puedo usar porque tengo un acuerdo de confidencialidad y si no las pido a través de la LOTAIP, no las puedo hacer públicas, ¿sí? Entonces, yo sé que estas cifras sí están bien, ¿sí? Y estas cifras son las reales de este costo total de producción, como les expliqué. 2020, ¿cuál fue el precio de venta promedio del crudo Napo? 32,43, ¿sí? Los costos de producción del ITT con un valor de 10,15, que fue el costo de producción en ese año, porque además también aquí se cayeron las inversiones por ser el año de la pandemia y demás, nos dejan una utilidad, perdón, nos dejan ingresos por $213 millones en ese año e ingresos por $681 millones en ese año. Utilidad total en el año de la pandemia, el peor año de precios de la última década, $467 millones, ¿sí? 2020. 2021, ¿cuál es el ingreso total a $60 por barril, que fue el precio de venta del crudo Napo? Ingresos, $1.153 millones. Egresos, $207 millones. Utilidad total, $946 millones. 2022, precio de venta del crudo Napo, 82,71. Ingresos, $1.527 millones. Egresos, $316 millones. Utilidad total, $1.210 millones. Estas son las cifras históricas, ¿sí? Esto es de lo que ya está verificado, contante y sonante. En proyecciones podemos proyectar como quieras, Carlos, o sea, podemos ponerle precios Perdón, si de 60. mira, una preguntita. Esto de aquí está déjeme sujeto hacer a una observación Contraloría, ¿verdad? adicional sobre los costos. Carlos, discúlpame. Estos son datos sujetos a Contraloría, Por porque esta utilidad, supuesto, ¿no es cierto?, tiene que estar entrando al presupuesto del Estado. Es decir, por no es un tema que supuesto, se por pueda supuesto, hacer agua a lodo, no es un tema que por se pueda supuesto. mentir. Y además, ¿cómo corroboro que estos datos están bien? ¿Sí? Haciendo la operación que hacía Alberto Acosta, porque yo dije antes, el método que usa es correcto para hacer una estimación. Lo que usó mal fueron las cifras, ¿sí? Entonces, si tú usas las cifras del Banco Central, porque si ya empezamos a cuestionar hasta el Banco Central, pues ahí sí no tenemos cifras en las que asentarnos. Pero si usas las cifras del Banco Central, te da exactamente, bueno, no exactamente, te da aproximadamente lo mismo, porque este Es que método ahí que sí usa no Alberto estoy de Acosta es acuerdo aproximado. contigo, David. Mira, aquí hay un tema que es legal. Si es que Petroecuador falsificaría las cifras que tú estás presentando, las utilidades serían menores y no ingresaría ese recurso a la cuenta única del Tesoro Sí, Nacional. por eso creo que no me entendiste bien, Pedro. Yo te dije que el método que usó Alberto Acosta, ¿sí? Para una aproximación corrobora las cifras de Petroecuador. A eso voy, ¿sí? Porque el método que él usa es para hacer un cálculo aproximado, usando qué? La información bueno, él usa otra información. Yo uso el método de él con la información del Banco Central para ese cálculo aproximado que él realiza, ¿ya? Ya Y entendí, eso ya me entendí. permite a mí corroborar las cifras de Petroecuador, ¿me entiendes? Entonces,
Esto está más que clarito, ¿ya? Y si es que alguien me quiere refutar esto, debería refutármelo con matemática y con citar las fuentes de las cifras, como lo hemos hecho con Alberto nosotros aquí. Porque en este artículo yo tomo pie a pie, letra a letra, lo que dice Alberto, lo desmenuzo, les digo dónde no me está citando la fuente de las cifras, le digo dónde está equivocada la cifra que está usando, le digo que el método que está usando es el correcto, pero sus cifras están mal, y luego le vuelvo a calcular, y luego le comparo con las cifras oficiales y me da lo mismo. Entonces, el asunto es ese, ¿no? El asunto es que hay que tener un poco más de rigor académico cuando hablamos de esto. Y yo por eso al final de la carta termino hablándole con fraternidad, Alberto, pero con frontalidad. Que yo hubiera esperado Entonces, más viene de de él nuevo un en poquito un para artículo de volver estos. al Ya, cuadro. enseguida regresamos contigo, Carlos. Acaba, Sí, por pero favor. déjame Al hablar. Lo que cuadro, pasa ahí es está el que hay cuadro, ya. una especie de desbalance en cuanto a tiempos de No, no, estoy vigilando eso, incluyendo las ya, interrupciones. vigila el reloj. Sí, sí, Y sí. No déjame te terminar preocupes, el Carlos, pero argumento antes de dejemos de que acabe interrumpirlo. David, por favor. Ya. No, no, más bien si Carlos quiere hablar del cuadro, ahí le puse el A cuadro, Yo no hay ver, ningún quería hacer problema. dos comentarios. El primero, yo quiero que quede muy claro este cuadro. Este cuadro demuestra mucho de lo que nosotros decimos. Y creo que lo que está presentando David es muy interesante, aún aceptando todos los supuestos que no comparto, sobre todo en términos de costos de producción. Mira, el año 2022, que fue el mejor de lejos por la guerra de Ucrania, y porque en el año 2022 se alcanzó un nivel de producción muy alto, llegamos a 1.200. El 2021, con precios más bajos, llegamos a 900, que es un 25% menos, y con una estimación de un costo de producción de 10, que para mi modo de ver es muy bajo. pero la ¿Sí? cantidad producida es Fíjate, menor que en el 2021, Carlos, por favor. no, Espero esa la corrección. cantidad producida Sí, es es menor. mayor. La cantidad producida es No, mayor en porque el está declinando. 2022 Mira, la baja de cantidad 21. producida es menor No que me en el interrumpas, Pedro, 2021. por favor. Mira cómo va bajando. Producción, millones de barriles, 21, 19, 18. Y para el 2023 va a bajar. Entonces, si tomamos un precio, el precio promedio, verás, el precio promedio del crudo Napo desde 2017 hasta el presente es de $51. Aquí está 60. Eso significa que hay un precio mucho más alto que el promedio, un volumen mucho más alto, y así tenemos 946, que en todo caso es un 25% menos de los 1.200. Entonces, aún aceptando todo lo que está planteado en este cuadro, vemos que la cifra de 1.200 es exagerada, que esta es nuestra tesis, nada más. Primer punto. ¿Sí? Yo estoy de acuerdo con David y me alegro de que haya peleado por eso y que siga peleándolo públicamente, en el sentido de que, dada la capacidad técnica de Petroecuador, es importante que no se entreguen concesiones o operaciones con cualquier tipo de contratos de prestación de servicios o de asociación a empresas extranjeras. ¿Sí? Y por eso también estoy de acuerdo con su tesis sobre Repsol. Y en eso podemos obviamente, digamos, defender los intereses nacionales, y eso me parece importante. Y es bueno, además, de encontrar puntos de coincidencia en ese aspecto. ¿Sí? Pero volviendo al tema de los costos, hay otro argumento que yo quiero presentar aquí y que es bastante importante, que tiene que ver con la calidad del crudo del ITT. ¿Sí? Que este es un argumento central. Y el problema tiene que ver con dos cosas. Por un lado, es un crudo de alta densidad. ¿Sí? Los grados API se estimaba en 14.7. Para el público que no tiene, digamos, una lectura especializada de eso, un crudo liviano puede tener 28 grados de API, ¿sí? 14.7 es un crudo bastante pesado, ¿sí? Y además, lo que ha ocurrido, y en eso me baso en la información técnica presentada también en muchos videos recientes por Fernando Sánchez, Fernando que es un Reyes. técnico, Fernando Reyes, que es un técnico petrolero, que es el presidente del Colegio de Ingenieros Geológicos y Petroleros de Pichincha, y además es profesor de la Universidad Central. Que se ¿Sí? produce más agua que petróleo. Exacto. Entonces, lo que ocurre es que cuando un pozo se perfora recientemente, sale una proporción importante de crudo y poca agua. Pero conforme va pasando el tiempo, el mismo proceso de succión del yacimiento hace que el agua, que tenga mucho menos viscosidad, vaya como ahogando el pozo. Y actualmente en el ITT, según datos publicados también por Petroecuador,
tenemos un promedio que va subiendo, de 11.5 barriles de agua por cada barril de petróleo extraído. Eso tiene dos efectos. Por un lado, aumenta los costos de extracción. Segundo, hay un problema que lo ha documentado mucho Fernando Reyes, de que se cierran pozos porque ya sacan prácticamente tal cantidad de agua que hacen poco rentable la extracción de petróleo. ¿Por qué se aumentan los costos de extracción? Porque el petróleo, esta mezcla que tiene más del 90%, 92% de agua, es transportada de Dengue-Turi, luego es separada, y luego el agua, que es muy abundante, 11 veces más que el petróleo, tiene que ser reinyectada a la misma profundidad para evitar que eso se filtre en las aguas freáticas. No sé si se consiga, pero de todas maneras me parece que todo eso evidentemente tiene costos de energía muy altos. Entonces, desde ese punto de vista, hay un problema porque la vida útil de los pozos se reduce, porque los pozos, hablando en un lenguaje, digamos, no tan técnico, pero comprensible para el público, se inundan. Llega un momento en que la proporción de agua es tan alta que ya no es rentable seguir sacando. ¿Sí? Ese problema está dándose en Tambocochi y Tiputini, ¿sí? De una forma creciente. Entonces, eso lo que hace, y es obvio, es que los costos de extracción van a seguir subiendo. Yo les remito a ustedes a que lean la tesis de doctorado de Ronnie Parra, que se graduó en la Universidad Autónoma de Barcelona, que es un ingeniero petrolero, donde él explica con mucho detalle cómo la intensidad energética y los costos de extracción acompañados en el ITT están subiendo desproporcionadamente. Entonces, en el futuro, los costos van a seguir subiendo por este problema. Segundo tema, que es muy importante analizar, es que luego de la decisión anterior a la actual de la Corte Constitucional de que no se puede sobrepasar el límite de la zona de influencia, de la zona de amortiguamiento del área intangible, entonces solo se podía perforar dos plataformas en Ispingo que se llaman Ispingo A y Ispingo B, que fueron perforadas desde el año pasado por Petroecuador. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido con ese crudo? Ahí hay dos yacimientos, como lo conoce muy bien David, ¿sí? Pero las primeras pruebas nos mostraban que el petróleo extraído tenía una densidad enormemente más mala, digamos, de la esperada, y hablaban de 8 grados API y 10 grados API. ¿Sí? Esa es la información que salió publicada en los periódicos, ¿sí? Lo que hace que todos estos problemas de corte de agua se vayan a hacer mucho más graves en el futuro. ¿Sí? Que en definitiva la fluidez con la que el petróleo sale de los yacimientos y llega a las perforaciones se vuelve mucho más difícil y que los costos de extracción suban. Entonces, desde esa perspectiva, mi tesis es que los costos de extracción no pueden considerarse constantes, sino que son fuertemente crecientes. Y que por otro lado las reservas recuperables son más bajas. ¿Sí? ¿Cuál ha sido la respuesta que el ministro de Energía ha dado a esto? Y varios analistas petroleros muy competentes como Walter Spurrier, por ejemplo. ¿Qué es lo que dicen ellos? Que se necesita un nuevo contrato con una nueva empresa internacional, sea china o norteamericana o canadiense, no sé, la que gane probablemente una licitación, porque no tenemos la tecnología para sacar un crudo tan pesado. ¿Sí? Sea lo que sea, aquí habrá en el futuro una inversión de riesgo que es muy alta, ¿sí? Un precio de venta muy incierto debido al problema del cambio tecnológico acelerado y la necesidad de cumplir el Acuerdo de París que va a bajar la demanda futura del petróleo. Entonces, desde ese punto de vista hay dos cosas que son evidentes. El costo va a subir, primer punto. Segundo, es bastante más alto de lo que aparece en estos gráficos, aun aceptando de que estos datos históricos también para el 2025 va a ser mucho más alto. Tercero, las reservas recuperables respecto al petróleo in situ tienen una proporción mucho más baja por el problema del muy temprano corte de agua que se ha observado y por el problema de que, siendo Ispingo, el conjunto de yacimientos que representan, como conoce perfectamente David, aproximadamente la mitad o más de la mitad de las reservas totales del ITT, y siendo la calidad de Ispingo mucho más baja de la que podíamos esperar, entonces en realidad la rentabilidad futura del ITT es mucho menor de lo que se presentaba.
Ese Gracias, sería un Carlos. poco mi argumento. David, por favor. Ya, a ver. Si pudieras ir punto por punto, que ha sido Sí, muy sí. esquemático el resumen final de Sí, sí. Carlos. A ver, primero, nosotros no hemos negado que el campo sea de crudo pesado y de hecho el comportamiento del campo es el comportamiento de cualquier campo de crudo pesado a nivel Bueno, pero eso mundial. se sabía desde antes, ¿no? Por eso digo, eso voy, ¿sí? Es el comportamiento de cualquier campo de crudo pesado a nivel mundial, ¿sí? De hecho, los mismos campos de crudo pesado que tenemos acá, el de Repsol mismo tiene ese mismo comportamiento. En los costos está contemplado eso, Carlos. ¿Por qué? Porque el comportamiento del avance del agua empezó a los 6 meses de operación, como era normal, ¿sí? Y ya desde el año 2017, que fue el año siguiente al que empezamos la operación y la producción de crudo, empezamos a ver esto y empezamos la perforación de pozos inyectores para una vez separada el agua, porque quiero aclarar algo. El agua se separa, la mayoría en la central de procesos Tiputini y se reinyecta en los pozos inyectores que hemos perforado ahí mismo. Y hay una parte que se manda al Edén como ayuda para fluir este crudo pesado, porque el crudo pesado tiene que tener una solución de ingeniería que incluye el bombearlo con un poco de agua caliente, que es esta agua de formación, para que pueda fluir a este Edén y en Edén se pueda separar ya todo el agua y el gas y procesarlo para bombearlo por el OCP, ¿sí? Entonces, eso es la solución de ingeniería. En los costos que yo he presentado, ya está ese costo, ¿sí? Yo a Fernando Reyes lo estimo muchísimo, con Fernando hemos compartido muchas luchas también en contra de la privatización y tuve un debate con él en donde le aclaré también este tema, porque mucho de lo que se dijo tampoco es tan cierto. Él decía, esto nos va a incrementar el costo, que es lo que veo que está diciendo Carlos. No, ese costo ya está, ¿sí? Es decir, tú lo Por que eso estás es que diciendo es a que con esos Sacha, costos que ya se han dado históricamente, se van a mantener en el futuro, a sí, pesar de que bajen del promedio del API de 14 a 8 o 9, como está diciendo Carlos, mencionando este exactamente. tesista, y inclusive si es que aumenta el corte de agua. Exactamente, ¿por qué? Porque de hecho ahorita Dispingo ya produces 22.000 de los 55.000 barriles que produces actualmente vienen Dispingo, ¿sí? Entonces ya está ahí. A ver, ¿por qué está ahí? Te voy a hacer la comparación. ¿Cuál es el costo de producción en un campo de crudo liviano donde no se te viene el agua, donde no tienes estos problemas? $6, ¿sí? Ese es el costo que tiene Sacha. $6.35 del ¿Por qué no barril. invertimos en Sacha? ¿Perdón? ¿Por qué no invertimos en Sacha? Eso Si es estamos muy haciendo ahorita rentable. también. Porque es Estamos lo que quieren haciendo, privatizar, pues, claro, y pues. lastimosamente Ahí No, está el algunos no. problema, ahí compañeritos está de el izquierda y problema. ecologistas Es están a mucho favor más de eso rentable. en el fondo, ¿no? Y Es eso, mucho más rentable irse a Sacha. no, pero es que es a los dos, Carlos, porque ya tienes una inversión de $1.800 millones solo hasta 2022 hecha en el ITT además, ¿sí? Y porque en Sacha también hay que invertir y le estamos invirtiendo. Ahorita tenemos ya sobre 70.000 barriles por día en Sacha, con producción local, ¿sí? Con inversión estatal, que es porque la razón por la que lo defendemos tanto. Pero lo que quiero dibujar aquí es que en estos costos, si tú ya ves 10, $17 por barril, es porque está incluido ese costo del crudo pesado, porque en el de liviano, el Sacha, me cuesta 6, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. Ahora, los problemas que tú has anotado es cierto que van a venir, pero ¿sabes qué? Para eso estamos los ingenieros, porque a mí también sí me llama la atención, como a veces usamos como fuente de información, como así Alberto usó a la tarifa de Repsol, ahora estamos usando como fuente de información al ministro privatizador y al defensor de los intereses de los privados. Ninguno de los dos, además, es ingeniero petrolero. El uno es abogado y el otro economista, ¿sí? Y la solución de estos problemas técnicos, ten la seguridad, Carlos, que los técnicos patrióticos la vamos a dar y lo estamos haciendo. Por ejemplo, para el crudo de Ispingo, te cuento. Efectivamente, al principio no esperábamos ver ese crudo de alta densidad ahí. Y nos costó un poco identificar cómo lo íbamos a hacer fluir. Y luego lo que hicimos fue utilizar justamente la misma agua. Fíjate cómo a veces la naturaleza nos da la solución al problema. Empezamos, en lugar de tratar de reducir la producción de agua, le dijimos, déjale que fluya el agua y que nos ayude a empujar el crudo. Y por eso ahora podemos producir 22.000 barriles de Ispingo. Es decir, a ver, ¿Sí? este es un tema que es muy importante porque esto también lo conversamos y eso lo pueden ver en la discusión con Fernando Reyes, que esa agua ya no es un agua contaminante, no es un factor de contaminación como fue en el desastroso caso de la Texaco, ¿no? Sino que Correcto. ahora esto se está reinyectando con Todo todos se los regresa. cuidados ambientales a los mismos niveles de donde surgió originalmente, con lo cual no habría contaminación de los niveles freáticos y al mismo tiempo se lograría conservar con costos bajísimos el nivel de presión del pozo.
Efectivamente, eso es lo que hacemos, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es que intencionalmente hacemos fluir también esa agua. O sea, es decir, aprovechamos, ya no luchamos contra el agua, la usamos, ¿sí? La usamos para sacar ese crudo y lo que hacemos es reinyectarla otra vez, una vez que la separamos del crudo en superficie. Porque en superficie ya tenemos calentadores de crudo y tenemos algunas cosas que se tienen que usar para crudo pesado. Alguien Luego me la contaba separamos, que los calentadores están utilizando el gas asociado el de gas, petróleo, con lo correcto. cual Por eso, no es como con todas las otras explotaciones de petróleo en el que se tiene desperdiciado y contaminando, quemando como mecheros el gas asociado de petróleo. exactamente. Por eso les explicaba yo que, a ver, la virtud del ITT es que es el único campo que hemos empezado de cero en esta era moderna, ¿sí? Y por tanto, la ingeniería tiene otra concepción, totalmente diferente. En el IDT no tienes ni una piscina de desechos, ¿sí? No existen. No tienes mecheros, usas oxidadores termales para tratar el gas y luego ese gas usarlo como energía, efectivamente, para poder transportar ese crudo pesado, ¿sí? Usamos el agua que viene del campo. Es decir, hemos hecho un esfuerzo de ingeniería tan grande que por eso quizás puedan entender la razón por la que defendemos este proyecto los trabajadores con tanto esfuerzo, ¿sí? Porque sabemos lo que hemos hecho ahí. Sabemos que además lo más precioso que hemos hecho en petróleo en el país está en el ITT, porque lo hemos hecho de cero, porque lo hemos hecho con nuestras manos, porque hemos puesto el esfuerzo para resolver estos problemas. Y esta dicotomía de decir, ¿cómo saco este petróleo sin generar las afectaciones ambientales que nos acostumbró Texaco? ¿Sí? Y es lo que hemos logrado hacer. Y por eso es que nos duele en el corazón patriótico de los trabajadores nacionales que estamos en ese bloque. El que nos digan ahora dejen de producir, justo lo que hicieron mejor, lo que han hecho bien, lo mejor que tenemos, eso dejen de producir. Yo me pregunto, Carlos, así sencillamente, ¿por qué le apuntamos al ITT, que además del que más reservas tiene y más produce? Y no le apuntaron a uno de los otros, por último al de Repsol, al que tenía antes Repsol, que también está en el parque. Al de las privadas. Permíteme que te interrumpa, David, para hacerle la pregunta conjunta a Carlos, pero quisiera yo que completes esta cosa, porque acabas de topar un punto muy sensible, que creo que es la táctica del imperio, divide y reinarás, ¿no? Es decir, se ha buscado una forma de contraponer los intereses de los trabajadores, de los intereses ecologistas, de los intereses de los pueblos y nacionalidades, en fin. Con lo cual se genera una fragmentación al infinito, ¿no es cierto?, en donde la agenda neoliberal y proimperial termina triunfando. Y yo creo que es muy importante ubicar esto porque tú has mencionado una cantidad de elementos en términos ecológicos que contrastan radicalmente con lo que he oído a compañeros y amigos de años, de décadas. Y eso incluía el hecho de que en algún momento, yo no he estado nunca en el IDT y Asuní, pero se estaba diciendo antes que se había construido una carretera, creo que era de 60 metros de ancho. No, no, no. Podríamos No, hablar, y esa esa sería, pregunta. inmediatamente te doy la palabra. Contesta, por favor, este temita. ¿Cuáles son los impactos ambientales específicos que está teniendo la explotación del ITT y Asuní? ¿Vamos a tener ahí otro Texaco? ¿O No, no, cuál no, es la verdadera para dimensión? nada. Para inmediatamente pasar la Sí, palabra a sí, sí. Carlos. Para nada, verás. Y te voy a poner el tema de la carretera. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Si tú en tu barrio te van a poner alcantarillado y no tenías alcantarillado, te lo van a poner. ¿Qué es lo que ves cuando levantan todo para poner el alcantarillado? Ves que te levantaron la calle, que te sacaron el adoquín, que te levantaron todo y te pusieron la tubería. Van y le toman una foto a ese y te dicen están destruyendo el barrio. ¿Sí? Pero después no te toman la foto de lo que quedó después. Sí, de cómo ya queda la tubería enterrada, de cómo se revegeta todo, de cómo te siembran los árboles en la calle y demás. Ya, esto pasó en el ITT. En el ITT tienes una zona inundable, una zona pantanosa que requiere un gran trabajo de ingeniería civil para poder establecer los senderos, las tuberías y demás que tenemos que tener ahí. Y eso requirió que en un principio se abra más espacio para poder enterrar la tubería, para poder pasar las líneas, para poder establecer las estructuras de taludes para construir la vía encima de eso, para soportar, para tener incluso los pasos abajo de la vía para que pueda fluir el agua del pantano, etcétera. Es un trabajo de ingeniería fuerte. Cuando terminas ese trabajo, ¿qué se hace? Se revegeta la zona. Es decir, tú terminas de hacer eso, terminas la vía, quedas con tu vía de 4 metros y revegetas todo lo que tienes alrededor y lo dejas que otra vez la selva se lo tome y se lo toma rapidísimo, te digo, además.
Entonces, después de eso, lo que tenemos ahora son vías de 4 metros. Tanto es así que a nosotros en realidad nos tienen que dar cursos de manejo defensivo adicionales, porque es complicado, no puede circular dos carros en la misma vía en sentido contrario. Y tenemos una serie de islas cada 500 metros que tenemos que utilizar para retroceder cuando nos encontramos con otro vehículo y pararnos en esa vía hasta que pueda pasar el otro vehículo y continuar nuestro camino. Circular en el ITT es bastante difícil por eso. Y nosotros tenemos que un poco sacrificar el tema de la seguridad también nuestra en ese sentido y por eso recibimos cursos de manejo defensivo. Entonces, por eso les hablaba de la ingeniería en ITT. O sea, es diferente, es totalmente diferente a lo que hemos hecho y por eso la defendemos con tanto ahínco. Y antes de que le des la palabra a Carlos, Pedro, yo quisiera que no te olvides de topar el tema geopolítico, lo que habló Carlos en un inicio. Creo que es Pero eso importantísimo que lo dejémoslo, topemos después. cortemos ahí, por favor, para que ya habló el Correcto. ingeniero petrolero, además dirigente del sindicato petrolero, y ahora oigámosle al catedrático con preocupaciones ambientales. ¿Es posible hacer una explotación petrolera sin impacto ambiental? Bueno, yo pienso que en realidad es muy interesante lo que nos acaba de demostrar también Por sobre favor, pégate Carlos. un poquito a tu derecha, Sí, está el micrófono. ya, Eso. ya, perfecto. Les decía que estoy bastante interesado en todo lo que, la información que nos ha presentado David, pero sin embargo hay un problema de fondo, y ese problema de fondo es doble. En primer lugar, se han construido rutas permanentes carrozables. Esto no es un sendero ecológico. ¿Sí? Por consiguiente, no se ha utilizado tecnología de punta. Voy a detallar un poquito eso. Y en segundo lugar, hay información eh, satelital bastante detallada que fue tomada antes de que se desarrolle el ITT en el bloque 31, donde se utilizó una tecnología similar, ¿sí? En la cual se demuestra que los, incluso los estándares ambientales que estaban en el estudio de impacto ambiental y en la licencia ambiental no se habían cumplido. ¿Sí? Y eso no lo hicimos nosotros, eso lo hizo la Universidad de Padua en Italia, con fotos satelitales de un píxel de 35 centímetros de lado, ¿sí? De alta resolución, a lo largo de toda la ruta que se creó en el bloque 31. ¿Sí? Se tomaron esas fotos, se analizaron y se encontró. Ahí aparece una información que en algunos casos el ancho deforestado, digamos, para la carretera era de varias decenas de metros, en todo caso, mucho más de lo que estaba permitido. Eso lo pueden ver porque está totalmente documentado en una página web que tiene la Universidad de Padua, que se llama GeoIASUNI. ¿Sí? Y está presentado, les digo que la Universidad de Padua es una de las de ranking académico más altas de Europa, de hecho es la segunda universidad más antigua de Europa, tiene más de 800 años. Galileo Galilei fue profesor de Padua, no es cualquier universidad, es una de las universidades más prestigiosas del mundo. ¿Sí? Entonces, esos datos están publicados, esos datos están disponibles, las fotos satelitales están ahí. Entonces, esto es una información altamente confiable que no ha sido adecuadamente analizada. ¿Sí? Segundo punto, ¿cuál es la diferencia entre construir carreteras carrozables permanentes? No importa tanto el ancho, ya vamos a hablar de eso, y hacer realmente extracción petrolera con tecnología offshore. Esa es la tecnología de menor impacto ambiental. La tecnología offshore consiste en construir las plataformas, no vincularlas a través de una carretera que traiga básicamente los equipos con vehículos pesados, sino que, digamos, tanto la maquinaria como los ductos, etcétera, se transporten por helicóptero y se haga realmente un sendero ecológico muy pequeño, sin deforestar y sin crear una estructura carrozable permanente. ¿Sí? Eso se probó en el bloque 10 muchos años atrás por parte de AGIP en el Ecuador, pero eso no se hizo. Entonces, ahora, la diferencia fundamental es que cuando ya se crea una carretera carrozable permanente, como la que creó Maxos, por eso se llama la ruta Maxos, digamos, en el bloque 16, dentro del Parque Nacional Yasuní,
se crean posibilidades para una cacería comercial por parte de los habitantes del territorio. Así haya control de migración, que eso lo hizo Repsol bastante bien. ¿Sí? Y que esa cacería comercial produce un efecto que se llama la selva vacía, que está ampliamente documentado en una gran cantidad de estudios que ha hecho la Universidad de San Francisco en la estación Tiputí. También con información satelital. Hay artículos publicados en revistas internacionales, les puedo pasar algunas referencias y algunos de esos artículos. Discúlpame que te corte, Sí, Carlos, ya estamos con los últimos 5 minutitos para ver si le damos paso a David. ya, perfecto. En resumen, si hay un impacto sobre la biodiversidad, debido a que se fomenta en gran escala una cacería comercial con armas de fuego, y eso reduce la fauna. Y la fauna, hay muchas especies de fauna que están críticamente amenazadas. Asimismo, Entonces, David, por favor, ping pong, porque ya tenemos para que pueda responder Carlos. Sí, 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 con gusto. A ver, primero, una cosa es hablar del bloque 31 y otra del bloque 43. Sí, por eso les decía que en el bloque 43 hemos hecho todo diferente. Sí, y sería bueno analizar lo que hemos hecho ahí. Segundo, no son carreteras, no hay una gota de asfalto. Se hacen las vías con tierra nativa. ¿Sí? Y de hecho, por eso nos toca además hacer un proceso todo el tiempo de recuperar ese sendero porque se daña porque no es de hecho con asfalto, ni con lastre, ni con otro material que permitiría darle una mayor durabilidad a la vía. O sea, es decir, tenemos que hacer un esfuerzo ahí que lo estamos haciendo y por eso hablaba del impacto. Y tercero, más impacto va a generar la salida del bloque en lo que hablaba Carlos. Y te voy a explicar por qué. Y esto ya pasa al norte del Parque Nacional Cuyabé. ¿Sí? Abandona el bloque, déjale 800 familias locales sin el trabajo y el sustento. Y lo que va a venir son las actividades ilegales. ¿Cuáles? Tala indiscriminada de árboles. Al norte del Parque Nacional Cuyabeno tú ves de 15 a 20 plataformas diarias cargando madera. ¿Sí? Porque esa gente no tiene otra forma de qué vivir que de las actividades ilegales. A mí me han dicho, no, es que el Estado tiene que controlar. El Estado no puede controlar ni las cárceles. ¿Sí? Peor aún va a poder ir a controlar el tema de la tala ilegal de árboles en el bloque una vez que se deje sin trabajo a esas 800 familias. Ahora, mira, yo creo que es importante aquí el hecho de que se han ido dando una serie de coincidencias. Yo creo que es un diálogo fundamental entre los movimientos sociales. Yo creo que hay que oponerse a estas estrategias, de estas tácticas divisionistas. Fundamental el hecho de que haya comunicación. Yo les agradezco muchísimo la transparencia, el respeto, el esfuerzo del rigor técnico. Hay una cantidad de puntos que obviamente hay que seguir discutiendo. Hay cosas que son elementales y que no hay cómo hacer agua al lodo aquí. Es decir, lo que yo decía, ¿no? Esos 1.200 millones que estaban en el cuadro que presentabas, David, simplemente eso es lo que tiene que pasar Petroecuador a la cuenta única del Ministerio de Finanzas. No hay otra. Si están mintiendo en eso, pues hay glosa. No, simplemente hay cuestionamientos que no caben hacerlo, más allá de la propaganda. Yo creo que es muy importante el hecho de que haya coincidencia en el esfuerzo que están haciendo los trabajadores. No hay ninguna dicotomía en torno al tema del medio ambiente y que además esto está planteando en términos de un esfuerzo tecnológico, de un saber hacer nacional, de soberanía nacional. Y aquí yo creo que es un tema crucial porque amigos de décadas del campo ecologista, ¿no es cierto? Dicen cosas, yo he visto la campaña, ¿no? Ni un centavo del petróleo ha quedado para el Ecuador. Yo creo que es una irresponsabilidad. Yo creo que es hacer agua al lodo y decir, es lo mismo las empresas transnacionales depredadoras como Texaco, que en paz descanse el Fernando Villavicencio, está grabado una intervención que tuvo en la Católica, le defendía a Texaco por eso, no sé, una cosa gravísima, es decir, ¿cómo puede plantearse el asunto de que es lo mismo estas empresas predadoras que se llevan la plata afuera, ¿no es cierto?, que el esfuerzo que se hace con todo el cuidado, además con toda la responsabilidad y con los recursos que terminan beneficiando al país. Muchos economistas, muchos paladines del nacionalismo, incluso algunos ya mencionados en este mismo programa, ¿no es cierto?, estuvieron solapadamente en contra, por ejemplo, de la Ley 42, en la que se cobró, ¿no es cierto?, en los contratos de participación se cobró al menos del 50% para el Estado ecuatoriano. Ahora se quiere hacer agua al lodo porque se dice, sí, todas son lo mismo. El petróleo solamente extractivismo depredador y no queda nada para el Estado. Entonces yo creo que sí vale la pena, ¿no es cierto?, por un lado, el insistir en esta conciencia ecologista de parte de los trabajadores, de técnicos petroleros y de empresarios petroleros, y de otro lado también el ir ubicando otras dimensiones
en el que no se borre el papel central que significa el antiimperialismo. Yo quisiera, no sé si con alguna referencia a esa invitación, que ya nos quedó corto el tiempo, me comprometí a que no nos pasemos de los 90 minutos. Yo quisiera unos últimos comentarios sobre el tema geopolítico para ir cerrando. Carlos y después David. Bueno, el tema geopolítico tenía que ver con la necesidad de una transición en el mediano y largo plazo hacia una sociedad y una economía sustentables en el Ecuador. Y la idea central es que en realidad el patrimonio más importante que tiene el Ecuador en el contexto mundial, en el contexto internacional, es su biodiversidad. Y una vez que se acaben los recursos que por definición son no renovables, como el petróleo, no importa si dure 10 años, 15 o 5, nosotros tenemos que pensar en el futuro del Ecuador a largo plazo. Y ese futuro a largo plazo tiene que ver con la necesidad de que el Ecuador emprenda una política también de larga duración de conservación de la naturaleza y mejora simultánea de condiciones de vida de la población. Creo que eso es viable actualmente en el contexto internacional y creo que es el camino que debemos seguir. Muchas gracias, David. Sí, a ver, con gusto. Yo quería analizar al principio lo que decía Carlos, ¿no? De que al planeta le conviene dejar las reservas sin explotar. El problema es que si nosotros dejamos la reserva en el subsuelo, esto no depende de la producción, sino de la demanda. Y si nosotros dejamos de producir 58.000 barriles por día, lo único que va a pasar es que otro país va a aumentar y va a reemplazar esa producción para satisfacer esa demanda. Yo quiero hacer referencias a Cumbre de Macron, porque eso es lo que está detrás de todo este proyecto, ¿no? No solo acá en el Ecuador, sino a nivel mundial, que es el hecho de que nuestros países reemplacen producción soberana con bonos de deuda, ¿sí? Porque el financiamiento de los bonos de carbono no es más que deuda, ¿sí? Deuda que además es deuda condicionada, como ya lo vimos en las Islas Galápagos con los famosos bonos Terrible. azules, ¿sí? Y los bonos verdes son lo mismo. Es decir, lo que te dicen es capitales verdes que te financian a ONGs internacionales, que te financian campañas como esta, porque basta ver cómo están inundadas las redes con videos de alta producción, inundadas con propaganda costosísima alrededor de este tema, que no me van a decir que es el esfuerzo de jóvenes que estaban alrededor de la consulta. ¿Qué plata metida de por medio? Y esa plata que está para financiar los intereses de capitales verdes que quieren que países como el nuestro dejen de producir sus recursos y someterlos a deuda verde, que finalmente se utiliza para comprar tecnologías verdes y todo lo que producen los capitales verdes a nivel internacional para financiar ese capitalismo verde a nivel mundial. De eso es lo que está detrás Macron, de eso es lo que están detrás muchos de los partidos verdes en Europa, en Estados Unidos, que están presionando por hacer esto, y por eso tenemos el apoyo filantrópico de gente como Leonardo DiCaprio y otra gente a este tipo de procesos, que en realidad lo que hacen es representar a los intereses de los capitales verdes. Y esto hay que profundizar, porque podemos estar cayendo en un nuevo neocolonialismo verde en lugar de luchar por la soberanía energética y los recursos de la nación. Muchas gracias, David. Yo simplemente quisiera agradecer y felicitar de manera muy encarecida a los dos compañeros de posiciones polares, de posiciones muy encontradas, que han dado una muestra muy constructiva, ejemplar verdaderamente de cómo se pueden ir construyendo puentes, cómo puede haber un debate racional, de altura, de buscar soluciones a los problemas nacionales y que podría ser, ¿no es cierto?, el fin de esa agenda ya de muchos años que tanto daño le ha hecho al país, de envenenar, ¿no es cierto?, en dicotomías absolutamente falsas y para favorecer agendas muy específicas a un país que lo que busca es la paz y ver formas de salir adelante. Así es que yo creo que en este llamado, ¿no es cierto?, a detener la violencia, a detener el odio, a detener la mentira, podríamos ir creando, ¿no es cierto?, las condiciones para otro tipo de mayorías, para otro tipo de frentes amplios que resuelvan los grandes problemas nacionales. De nuevo, Carlos y David, les quedo profundamente agradecidos por su gentileza, por su gallardía, por su altura, a pesar de tener posiciones encontradas, y que ojalá esto sea un ejemplo para el conjunto de las fuerzas políticas del país. Hasta la próxima emisión de Hilando Fino. Un abrazo. Muchas gracias.